Primero que todo, vamos a hablar un poco de qué vamos a tocar en esta sesión, en este webinar. Primero que todo, está distribuido en 5 partes, que es la introducción, donde vamos a hablar un poco de quiénes somos nosotros, Fluid Attacks, en este ámbito, de qué es el Business ETF, un poco de la historia del Business ETF, cómo funcionan las mecánicas del CTF, qué es el Global Cyber Skills Benchmark y la operación Blackout y un poco de cómo se repartieron los premios y el reglamento. Luego vamos a hablar de cómo fue la selección interna, inscripción y selección del equipo interno de Fluid Attacks, todas las reglas, beneficios, cómo se hizo la invitación, cómo se asignaron las categorías y al final cómo fue esta selección del equipo oficial y la historia del equipo a lo largo del tiempo. También vamos a hablar un poco de las categorías, de la cronología del evento, todo lo que ocurrió cada día en cuanto a retos, en cuanto a dificultad de los retos que se fueron resolviendo y todo esto. Los resultados vamos a tocar ya el ranking mundial, el ranking en Latinoamérica, algunas cifras del evento. Vamos a analizar las categorías en cuanto a desafíos técnicos, en cuanto a herramientas, en cuanto a recomendaciones para prepararse para futuras competencias y cuáles fueron esas claves del éxito que nosotros consideramos que nos llevaron acá. También, finalmente, vamos a concluir con las lecciones aprendidas, como cuáles son esos soft skills principales para competir, qué volveríamos a hacer igual, qué no volveríamos a hacer y cómo podemos mejorar. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Primero que todo, ¿quiénes somos nosotros? Fluid Attacks es especialista en AppSec, en seguridad de aplicaciones. Tenemos más de 120 CVs reportados con 52 certificaciones diferentes a lo largo de todo el equipo y en total más de 160 certificaciones contando toda la fuerza del equipo. Somos CNA, de hecho el primer CNA de Latinoamérica, somos SOC 2 tipo 2, somos certificados por CREST como Pentest y somos SOC 3 y conseguimos ser el top 9 mundial en el Business CTF Hack the Box. Ahora, primero que todo vamos a tocar qué es el Business CTF. Es una de las competencias como más prestigiosas de ciberseguridad en el mundo en cuanto a equipos corporativos. Em, en particular, el primer Business ETF comenzó en 2021 y contó con 374 equipos de 10 personas cada equipo. HackTheBox, para tener un contexto, es una plataforma de ciberseguridad online que es básicamente utilizada para practicar hacking ético de forma legal a través de retos y máquinas virtuales y desafíos de CTF. Es como si fuera una especie de gimnasio, por decirlo así, para hackers éticos y profesionales de seguridad informática que, pues, donde buscan mejorar sus habilidades haciendo retos realistas, o sea, retos de competencias. Tratando los business ETF anteriores, el primero que fue 2021 contó inicialmente con 1.600, más de 1.600 jugadores, 374 equipos, 24 retos y 10 máquinas de resolución de retos. En este se contaron categorías como web, reversing, MISC, que es como conocimiento general, forense, nube, cripto, entre otras. Acá los ganadores, vamos a ver que vamos a empezar a ver un patrón de los ganadores. Fueron Sormatic, Synactive y Standard Chartered. En el segundo CTF, Business CTF, que fue en 2022, ya más o menos se duplica la cantidad de jugadores que comenzaron a participar. Ahora fueron casi 3.000 jugadores, 657 equipos y 8 máquinas de retos. Fueron 84 países participando y los ganadores fueron InproSec, Institute of Cyber Risk y Integrity Tech. Ya en 2023 se vuelve a incrementar la cantidad de jugadores y la cantidad de equipos. Ya fueron 5.000 jugadores, ya participaron 90 países, 982 equipos corporativos y fueron 32 retos. Y en este caso, pues fueron $50.000 en premios repartidos solamente a los ganadores, a los primeros puestos. En este caso fueron Improsex Inactive, que ya vimos que ambos se repiten de ganadores top 3 pasados y Challenge de Cyber. Y ya el penúltimo Business ETF, que fue el año pasado, 2024, fueron más o menos se establece ya como en 5.000 jugadores,
940 equipos corporativos y 90 países. $50.000 en premios, igual que antes, ahora 58 retos. Y los ganadores, pues acá se repite Synactive, está GMO y está Boonlab. Ahora, ¿en qué consisten las mecánicas del CTF? Es un CTF global exclusivo de empresas, solamente equipos corporativos. Son 5 días de competencia. En este año fueron equipos de entre 1 y 30 jugadores, estilo Jeopardy, Clown y Full Pan. Jeopardy significa como ese estilo de captura la bandera en el que los jugadores resuelven retos como por categorías. eh, Diferentes categorías, web, cripto, reversing, y son retos que se organizan por dificultad, que el resolver un reto te da una bandera y esa bandera demuestra que tú lo resolviste y te da los puntos que correspondan. Es más o menos la dinámica como funcionan pues como los ETFs en general. El hecho de también incluir pues retos de nube y también incluir retos de full pound, que full pound son aquellas como retos de infraestructura que involucran servidores completos, es decir, comprometer un servidor desde su acceso inicial al servidor hasta la escalación de privilegios, es decir, tomar control de sea el servidor completo o si es una red de computadoras de todo el directorio activo. Eso es Fullpound. Y finalmente, pues $50.000 en premios, que más adelante vemos cómo se reparten estos premios. Acá vemos que tenemos los ganadores y tenemos el resultado de Fluid Attacks. Fluid Attacks quedamos novenos con 15 participantes, 15 jugadores este año. Y tenemos los tres primeros puestos que fueron Synactive, GMO y Downscope, los tres casi con los 30 participantes. Ambos, bueno, los tres primeros puestos vemos que tienen la misma cantidad de puntos. Synactive es de Francia, GMO es de Japón y Downscope es de Estados Unidos. Tienen la misma cantidad de puntos, pero quedaron en este orden porque si bien en Hack the Box en la competencia no tiene como un peso el resolver un reto más rápido que otro, sí tiene importancia qué equipo resuelve todos los retos de la competencia primero, y ese es el orden que se da a los ganadores. Pero aparte de esto, no tiene ningún tipo de penalización ni ningún tipo de recompensa el hecho de resolver un reto antes que otro equipo o después que otro equipo. Y también tenemos acá pues a Fluid Attacks, que fue nuestro resultado de Colombia con 52.300 puntos. Acá vamos a ver un poco como de qué trató el CTF. The war has always been here hiding under the shadows. Volnaya's master plan is to cripple infrastructures and plunge nations into darkness. They are fast, precise, undetectable, but not invincible. Welcome to Task Force Phoenix, an elite unit of cyber operatives. You are now the last line of defense against a new era of cyber warfare. Benchmark your team's capabilities against real-world cyber threats. Join the fight. Bueno, entonces acá lo que vemos es que básicamente el enfoque de la temática de este año era que existía una amenaza llamada el Imperio Volnaya, que era una APT, es decir, un Advanced Persistent Threat, como por decirlo así, una amenaza al nivel de Estado o nación. Y nosotros éramos como la fuerza llamada Task Force Phoenix, que lo que ocurría era, Volnaya quería desestabilizar otras naciones y nosotros somos una fuerza de hackers de élite que tenía la misión de desmantelar estas operaciones. Ya tenemos algunas cifras de la competencia. Fueron finalmente este año 795 equipos compitiendo, 4.549 jugadores en 16 categorías de retos diferentes y 96 horas continuas de competencia. Los premios fueron más de $50.000 en premios, solamente para los tres primeros puestos en productos y servicios de Hack the Box. Esto incluye swag o sea, merchandising exclusivo y un trofeo como secreto exclusivo para el primer puesto. Viéndolo como más detalladamente, Synactive, que fue el primer puesto, se llevó lo equivalente
a $21.750, es decir, un trofeo secreto, acceso a Black Sky por 6 meses, que es una plataforma, bueno, o un servicio de laboratorios de hacking de cloud, de nube, de HackTheBox, y $100, tarjetas de $100 de swag, es decir, de merchandising para cada uno de los jugadores del equipo. El segundo lugar, que fue GMO, se llevó el equivalente a $16.200, es decir, una CPTS, que es una certificación de Hack the Box que se enfoca en infraestructura, como por decirlo así, en full pound, en esa categoría, em, para cada uno de los jugadores del equipo, y $50 de swag para cada jugador. Y el tercer puesto, que fue Downscope, se llevó acceso dedicado a los laboratorios de Hack the Box por 6 meses y $25 de swag para cada uno. También tenemos que tener en cuenta que había como un MVP. Esto no tenía como un impacto en los premios, pero es importante reconocerlo. El MVP significa Most Valuable Player y es el reconocimiento individual que se le da a ese jugador que tuvo, según el algoritmo interno de Hack the Box, el mejor resultado de todo el equipo. Ahora, reglas del CTF eran las siguientes. Primero, solamente se permitía un equipo corporativo, o sea, un equipo por empresa para unirse al CTF. Esto con la claridad de que era permitido que si una empresa tenía estadía en regiones, por ejemplo, FluidTax Colombia y FluidTax Estados Unidos, era posible que ambos equipos se escribieran aparte. Esto es algo que se permitía. También solo se permitió correos corporativos para registrarse. Si no pertenecía al correo corporativo de la compañía, no se podía registrar. Los jugadores tenían prohibido atacar la infraestructura interna del CTF, atacar a otros equipos o hacer ataques de fuerza bruta en general, como el formulario de respuestas o de banderas de la competencia. No se permitía intercambiar flags o pistas o guías con otros equipos. Obviamente respetar los términos de la plataforma de Hack the Box. No intentar ataques de denegación de servicios a los retos, ni nada, ningún tipo de acción que causara este resultado. Y finalmente, que los jugadores solo podían pertenecer a un único equipo corporativo. Los equipos este año están permitidos con un máximo de 30 jugadores cada equipo. Ahora, vamos a ver cómo fue el proceso de inscripción y selección del equipo interno de nosotros, de Fluid Attacks. Primero que todo, habían varias reglas. La primera es la dedicación. Había una dedicación obligatoria del viernes 23 de mayo al martes 27 de mayo, que eran los días de competencia, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 9 de la noche. Era una de las cosas obligatorias que tenían que cumplir los jugadores del equipo. También el uso de la marca de Fluid Attacks en todos los espacios posibles. El registro de horas mediante un software que lo registrara de forma automática para poder dar esos como compensatorios posteriores al evento, el cumplir todas las reglas y participar con honestidad todas las reglas del evento y finalmente pues mantener una comunicación constante con el equipo. No ser un jugador aislado, sino estar constantemente comunicándose. Esto también incluía algunos beneficios. El hecho de pertenecer al equipo. Eran 6 días de descanso remunerado para todos los miembros, organizados en dos tandas o dos grupos de jugadores. Para todos, un día libre antes de la competencia, un día libre apenas acaba la competencia y cuatro se dan una tanda. Para una tanda tuvo 4 lunes seguidos libres y otra 4 viernes seguidos libres. También acceso total a recursos que FluidTax pudiera prestar, computadores, licencias, AWS, lo que fuera, gastos reembolsables. Se dio un presupuesto para comidas, para domicilios, los días del evento, para que estos jugadores tuvieran la facilidad de estar solamente como enfocado a eso y como tener el presupuesto para esta logística. Y finalmente se prestó un espacio de coworking para todos aquellos miembros del equipo que eran de Medellín. Y era algo como un beneficio, pero también era algo que se tenía que cumplir. Esta fue la invitación. Te invitamos a representar a Fluidetax en uno de los eventos de ciberseguridad más prestigiosos del mundo, el CTF Global, organizado por Hack the Box. Esta es una oportunidad para desafiarte, colaborar en equipo y disfrutar resolviendo retos de élite en categorías como web, reversing, pound, forensics, crypto, entre otras.
Esta invitación fue enviada al equipo de hacking, exclusivamente al equipo de hacking de Fluid Attacks. La inscripción se tenía que confirmar antes del 28 de marzo de este año por correo y tenía que incluir como el aceptar las reglas que mencioné anteriormente e incluir cuáles eran estas 5 categorías más fuertes que la persona tenía en orden de fortaleza. Luego se seleccionaron 14 participantes. Los criterios fueron, ya lo vamos a ver detalladamente, pero fueron certificaciones, experiencia en hacking y métricas técnicas de servicio que tenemos internamente. Y el objetivo fue cubrir todas las categorías del CTF, todas las categorías de la competencia. Finalmente el mensaje era, ¿por qué unirte? Potencia tus habilidades técnicas, vive una experiencia retadora y divertida y representa FluidTax globalmente. Vamos por esas banderas. Entonces, así fue como se asignó las categorías. Primero que todo, esto se basó en esas fortalezas que cada participante había manifestado en la inscripción, que había declarado tener. Luego, los coordinadores asignaron entre 1 y 2 categorías principales por participante. Luego se hizo una socialización con el equipo y se hicieron ajustes de acuerdo a cómo se habían repartido estas categorías. Y finalmente terminamos con 14 participantes, cubriendo todas las categorías de la competencia que estaban anunciadas hasta ese momento. Todos los jugadores, finalmente, esto es importante aclararlo, fueron admitidos, es decir, todas las personas que se inscribieron se admitieron en el equipo. Esto porque eh, fueron justamente la cantidad de jugadores inscritos, la cantidad de jugadores que se tenía permitido inscribir, o sea, los cupos disponibles. Entonces se aceptó a todas las personas, pero se consiguió un equipo muy fuerte. Y uno de los jugadores que se inscribió, bueno, no se inscribió, sino que participó, se unió voluntariamente durante la competencia y aceptó no tener beneficios, pero aún así participar como por el hecho de aportar al evento, porque ya había pasado todo el proceso de selección y esta persona nunca se había inscrito en este proceso. Esta fue la selección final, esta es como la potencia que tuvo el equipo. Acá tenemos como todos los jugadores anonimizados, pero podemos ver como toda la fuerza que tuvo cada uno. Acá eh, tenemos si la persona aplicó, fue seleccionada y jugó finalmente en la competencia. Tenemos cuáles fueron las categorías que cada uno jugó en la competencia. ¿Cuántos meses de experiencia tenía la persona en Fluid Attacks solamente contando el tiempo de experiencia en Fluid Attacks? Las certificaciones de ciberseguridad con las que cuenta esta persona o contaba hasta el momento de la competencia, la cantidad de CVs que había eh, que estaban registrados a nombre del jugador, la cantidad de máquinas que había resuelto en HackTheBox y la cantidad de retos que había resuelto en HackTheBox, así como el ranking que tiene la plataforma. Acá es importante tener en cuenta como 3 casos particulares. Newman es un jugador que justamente fue quien mencioné anteriormente. No aplicó, no fue seleccionado, pero durante la competencia, justamente al momento de la competencia, dijo, me gustaría participar, sé que no cuento con los beneficios, pero quiero aportar al equipo. Y todavía habían pues cupos. En el sentido de, todavía Hack the Ox no se había llenado los 30 jugadores, entonces era posible que jugara y se le permitió y jugó y aportó al equipo. Shannon es un jugador que no se inscribió, pero fue invitado previo a que se cerraran como todo el proceso debido a que no habían más inscritos. Y Babach fue un jugador que sí había aplicado, había sido seleccionado, pero finalmente por ciertas circunstancias no terminó jugando en la competencia. Ahora, para ver esto un poco más detallado, está que el equipo tenía una fuerza de 41 certificaciones únicas, o sea, distintas, 6 certificaciones en promedio por persona, 521 meses de experiencia, sumando la experiencia de todos, y experiencia solamente en Fluid Attacks, 35 meses de experiencia en promedio, 25 CVs totales del equipo, en promedio 2 CVs por persona, 41 máquinas de Hack the Box en promedio por persona y 26 retos o challenges de Hack the Box resueltos en promedio por persona. Esta es la evolución del equipo analizando pues como datos de ctftime.org y como
No exactamente de los jugadores que participaron en esta competencia, pero de Fluid Attacks como equipo de CTFs, de competencias, esta es la evolución. Inició sus participaciones en CTFs en el 2019, en el TU CTF con un lugar de 141 pues, en la competencia. En 2020 pues, se expandió la participación, ya se jugaron no uno, sino 9 CTFs en el año, y el mejor de ellos fue el BIRSECON, que se consiguió el puesto 85 en el CTF. Luego, en 2021 fue la primera participación de Fluid Attacks como equipo de CTFs en el Business CTF, es decir, la primera vez que se celebró el Business CTF de Hack the Box fue también la primera vez que Fluid Attacks compitió y consiguió el puesto 80 a nivel global. En 2023 se mejoró también consistentemente como el lugar, se jugaron 9 CTFs en el año, el mejor fue 1337 Up o 1337 Up, y quedamos de 74 y en 2024 ya se tienen como los resultados de estar en el puesto 619 a nivel mundial en ctftime.org y número 3 a nivel Colombia. En cuanto a la evolución en Hack the Box, en CTFs Business de Hack the Box, en la primera participación que fue 2021 llegamos a 80 con 4.275 puntos. Luego mejoramos 45 posiciones en 2024, llegamos al puesto 35 a nivel mundial. Y ya este año conseguimos llegar a novenos a nivel mundial, mejorando 26 posiciones. Hoy en día contamos con el ranking mundial del puesto 431 en CTF Time y el número 3 a nivel de Colombia. Ahora, vamos a mirar cómo fue como la cronología de la competencia, qué ocurrió cada día. Acá vemos que fueron del 23 de mayo, es decir, del viernes, hasta el martes 27 de mayo, pero hasta las 8 de la mañana, hora Colombia. Es decir, que este último día solo se jugó entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Y esta diapositiva justamente indica que ese día no se consiguieron banderas, pero los otros días, por ejemplo, el primer día, se consiguieron la mayoría de banderas, 41 banderas, 32.000 puntos, la mayoría. Luego el siguiente día, el sábado, se consiguieron 10 banderas, 9.000 puntos. Luego ya se va reduciendo la mitad. Se consiguieron 6 retos, 5.800 puntos. Y el último día, 5 retos, 4.875 puntos. Acá tenemos, viéndolo más granularmente por categoría, el primer día lo que se hizo principalmente fue OSINT, fue forense, se resolvió toda la categoría de OSINT, toda la categoría de forense, principalmente también cripto, también inteligencia artificial, entre otros. El segundo día lo principal fue Pound, que Pound es diferente de Full Pound. Pound es explotación de memoria, mientras Full Pound es ataques de infraestructura, son completamente distintas. El segundo día entonces se varió entre Full Pound, Hacking Web, más que todo. El tercer día ya fue Full Pound principalmente y hardware, o sea, infraestructura y hardware. Y el último día un poco de todo, de nube, de secure coding, entre otros. Viéndolo en cuanto a dificultad, lo podemos analizar de la siguiente manera. El primer día se resolvieron todos los retos, absolutamente todos, very easy, y predominó el resolver retos easy. El segundo día se predominó el resolver retos medium. El tercer día fue como igual equivalente entre fácil, medio y difícil. Y el último día principalmente retos medium también. Viéndolo a modo de gráfica, lo podemos ver de la siguiente manera. Vemos que el primer día está todo lo very easy, está principalmente lo easy, o sea, lo fácil, y se empiezan a hacer los medium. Pero no es hasta el segundo día, del segundo al último, que se hacen los retos difíciles y que predominan los retos de dificultad media. Ya el último día, ya no habiendo más retos de dificultad fácil. Esto nos dejó completando 59 de 66 retos en total que había en la competencia. Es decir, analizando lo que se resolvió versus lo que no se resolvió, podemos ver que lo que se resolvió fue como principalmente inteligencia artificial, nube.
coding, que es programación competitiva, cripto, forense, ICS, OSINT, que es inteligencia, ICS, que es como hacking enfocado a procesos industriales o algoritmos en ese sentido, hacking web, machine learning, secure coding. Secure coding, a diferencia con web, es básicamente como tomar un reto de hacking web, pero solucionarlo, es decir, arreglar la vulnerabilidad para poder resolver el reto. En vez de explotarla y ya encontrar la bandera, es realmente remediar el código para volverlo código seguro. También está móvil y acá tenemos ya las categorías en orden de lo que más porcentaje tuvo resuelto a lo que menos. Es decir, hardware, nos faltó un reto, así como en reversing. Full pound, que nos faltaron dos banderas, pero en realidad es un reto, porque la categoría de full pound, que es esta infraestructura, tenía la característica de que era una bandera para el acceso inicial al servidor o a la red corporativa, al directorio activo, y otra bandera cuando se escalaba privilegios como administrador o se comprometía completamente todo el directorio activo. Entonces nos faltó un reto completo o dos banderas. En Pound nos faltaron dos retos y finalmente en Blockchain nos faltaron también dos retos, pero pues la mayor parte de la categoría porque en Blockchain era solamente tres retos. Estas fueron las categorías que no pudimos resolver completamente. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados finales? Spoiler, ya se había hecho, Fluid, terminamos con puesto 9 a nivel mundial, es un puesto excelente. Terminamos como primeros en América Latina. Estos fueron como las tablas oficiales que se dieron al final. Se resolvieron 95 de 103 banderas. Es un equipo de Colombia, nosotros somos de Colombia. El MVP, es decir, el jugador más valioso del equipo fue Deep. Y acá tenemos como ya toda la lista de los ganadores del top 10 a nivel mundial. Entonces vemos que competimos contra, por ejemplo, Synactive, que ya lleva varios años quedando en el top 3 de hecho. Tenemos principalmente países de Estados Unidos, pues equipos corporativos como Estados Unidos, un poco Asia y un poco Europa, y solamente uno de América Latina, que somos nosotros. Competimos contra empresas o corporaciones súper grandes como por ejemplo Microsoft, justo por encima de nosotros, y estos fueron pues como los resultados. A nivel de América Latina, tenemos que Fluid quedó como primero de América Latina con 95 de 103 banderas o novenos a nivel mundial. Luego siguió Spartan Cybersecurity o UCBAR, que quedaron de 22 a nivel mundial. Y luego, justamente después de ellos, Oplium, que es de Brasil, con el puesto 23 a nivel mundial. Acá es importante aclarar que estos fueron las únicas, pues el top 3 de corporaciones en toda la competencia a nivel mundial o sea, el top 3 de América Latina, pero también fueron las únicas tres empresas que quedaron en el top 100 de Hackdeox a nivel mundial. Entonces es como un dato importante. Algunas cifras ya como del evento o los resultados, se registraron 700 horas de tiempo automático pues con el software que utilizamos. Esto incluye 54 horas de tiempo manual, por ejemplo, en aquellos casos en que eh, una persona se le bloqueaba el tiempo se le bloqueaba el computador por algún tiempo o iba a ir con otro compañero para resolverlo juntos en un solo computador o no estaba contando el software en algún momento y lo registró manualmente. Estos son ese tipo de horas y esto nos da un total pues de 754 horas de dedicación en total del equipo para un promedio de 47 horas de tiempo registrado automático. Viéndolo detalladamente, si bien vemos que eran 47 horas en promedio, no todos los jugadores tienen como esa misma distribución. Es decir, vemos que la mayoría está muy cerca de los 58, 60, 50 y tantos horas registradas en total. Esto incluye tiempo automático y manual, pero otros jugadores del equipo registran muchas menos horas en promedio,
Bueno, en total, perdón. Entonces es algo que también como que tiene cierta afectación, pero que también es importante como destacarlo. Esto nos da un total de 12 horas en promedio por persona por día de dedicación a la competencia. 12 horas. Impresionante. Ahora analizando como el tamaño de los equipos del top 10 vemos que hay como dos tendencias o como dos categorías, por decirlo así. Por lo general, aquellos equipos que les fue mucho mejor, que quedaron en top 5 más que todo, tenían cerca de los 30 jugadores, es decir, el máximo de jugadores permitidos en los equipos. Pero también está esta otra tendencia que, bueno, los siguientes, esto nos incluye a nosotros, a Fluid Attacks, tenían más o menos 15 jugadores por equipo. Y pues está el caso extraordinario de uno de los equipos que tenía solamente 4 jugadores. Pero más o menos para tenerlo en cuenta, lo que mejor destacó era tener la gran mayoría de jugadores permitidos, o por lo menos la mitad. Hablando de ya el analizar las categorías, podemos verlo de la siguiente manera. Aquellas que nos tomaron más tiempo fueron Secure Coding, Nube y Crypto. Las que resolvimos más rápido de todas fueron OSINT, Móvil y Forense. Y las que no terminamos fueron Blockchain, Reversing, Pound, Full Pound y Hardware. Em, Ahora los temas o vulnerabilidades que se tocaron en cada categoría son más o menos los siguientes. Esto es información que es pública, que está en los write-ups o en las soluciones oficiales de Hackthebox públicas en GitHub, pero fueron principalmente estas. En web, es decir, en Hacking Web, lo principal fue XSS, estaba en casi todos los retos, es como la vulnerabilidad que más destacó en esta categoría. También está algo pues súper necesario y era que había que exfiltrar datos cuando habían cosas que eran como blind o out of the bounds, es decir, que se tenía que, la información no se veía directamente en la vulnerabilidad, sino que era de segundo orden o era blind, entonces tenía que exfiltrarse sea por HTTP, por DNS. También otra vulnerabilidad importante fue la deserialización insegura, corrupción de memoria, aunque eso tiene que ver más con web, también estaba incluida, path traversal y también top clustering. En Pound, lo principal fue, pues algunas fueron buffer overflow, rob chains, forma de strings, second bypass, heap exploitation, tcache poisoning y red tulip C. En cripto, algunos de los que se tocaron fueron el reuso del nonce de ASTR, del modo de ASTR, Schnorr Out Bypass, esta técnica del Mars Swing Twister, el Mangers Attack, Timing Attacks en RCA y la reducción de lattice en curvas elípticas. En reversing se tocó más que todo análisis de firmware, de ofuscación de Visual Basics, de compilación de PyInstallers y Binary Diffing y finalmente ingeniería inversa de máquinas virtuales. En forense se tocó pues análisis de logs de PowerShell, procesos de inyección, pues, inyección de procesos, rootkits de memoria y análisis de tráfico de red. En coding, que esta categoría era por decirlo así, como formación competitiva, lo principal fue Tree Traversal, Dynamic Programming ODP, Sliding Window Technique, Binary Parsing, BFS y algoritmos de grafos. En Hacking Mobile fue de compilación de Flutter, RC4 Cryptoanálisis, que era porque también estaba incluido un poco de cripto en esta categoría, secretos hardcodeados o quemados y el reversing de la aplicación. En OSINT, pues era básicamente reconocimiento de patrones, pues como encontrar en toda la información que se tenía, patrones para poder conseguir los objetivos, analizar pues como redes de información, perfilamiento de OPSEC, análisis financiero en el sentido de había que, por ejemplo, identificar cuál era esta cuenta con el que se estaba, con el que Bolnaya, el Imperio Bolnaya estaba lavando dinero, por ejemplo, y finalmente como reconocimiento en general. En Full Pound, que es esta categoría de infraestructura, lo principal eran CVEs. Era concatenar CVEs, también ataques de escapes de Docker, ataques de directorio activo y de servicios de directorio activo,
algunos ataques especiales como Unconstrained Delegation, NTLM Relays y finalmente hacer pivoting, es decir, como moverse entre redes, por ejemplo, los directorios activos para poder alcanzar otros servidores o otros computadores. En blockchain se trató Storage Layout Abuse, Reentrancy Attacks, UUPS Proxy Exploit y Undergassing Attacks. En hardware, análisis de llamadas o VoIP y DTMF, tráfico de USBs, ejercicios relacionados con drones, con Automotive UDS y reversing de firmware. En cloud se tocó un SSRF para exfiltrar metadatos, también configuraciones inseguras de S3, abuso de cógnito, explotación de pipelines y enumeración de DynamoDB, que es una base de datos de la nube. En ICS, que es esta categoría de enfocada como en lo industrial, en estos protocolos, se tocaron protocolos como S7, OPC UA, PLC Memory Manipulation, también un poco de encriptación de AES porque habían desafíos que tocaban un poco de cripto y ataques lógicos de escala. En Machine Learning era necesario conocer como saber utilizar estas librerías, estas técnicas, estos modelos como Scikit-learn, Keras, TensorFlow, Pandas y Matplotlib. En IA lo principal era Prompt Injection, pero pues también se da como el Function Hijacking, LLM Boundaries y Tool Misuse. Finalmente, Secure Coding, había que arreglar, por ejemplo, bypasses de SSRF, race conditions, condiciones de carrera, zip sleep attacks y validaciones de subida de archivos. Los tiempos de resolución de categorías son los siguientes. Acá hay que tener en cuenta que aquellas categorías que señalan un tiempo como rojo significa que ese fue el último momento en que se resolvió un reto de la categoría, sin embargo, no fue posible resolver la categoría completa. Por ejemplo, blockchain eh, fue el último reto que se resolvió a las 8 de la mañana del primer día, pero no se pudieron completar más retos de esta categoría. Otras categorías tampoco fueron reversing, bound, estas son las horas. Entonces el primer día vemos que se resolvió o se trató blockchain o Cine Mobile, el segundo forense coding y machine learning, así como reversing y pound. El tercero tenemos full pound y IA y web. El cuarto día ya tenemos ICS, cripto, nube y hardware. Y finalmente Secure Code. Y ya pues a las 8 de la mañana del martes termina la competencia. Acá tenemos algunas herramientas claves que se utilizaron en todos los retos pues, de las diferentes áreas. Hablando de hacking web, se utilizó mucho, por ejemplo, Bursuit o cualquier equivalente como a proxy para interceptar tráfico web, como por ejemplo, no sé, Kaido o SAP, también podían utilizarse, tienen el mismo fin. Algo para exfiltrar tráfico, sea web hook side, DNS hook side o el collaborator de Burp, para estas como interacciones con otros sitios. Python también, Netcat para las reverse shells y GDB para este desafío que tenía que ver un poco con explotación de memoria. En Pound, o explotación de memoria, se utilizaron Python con la librería de PoundTools, Jira, GDB y Netcat. En cripto, básicamente Python con librerías como PoundTools, Roundcrack, SageMath y PyCryptodom, las principales. Y pues Jira para hacer reversing también un poco de un binario. En reversing se utilizaron, pues, obviamente era fundamental un decompilador como AIDA, Jira o Binary Ninja, Python, BinDiff y GDB. En forense, pues el visor de eventos de Windows, el API Monitor, AIDA también, Wireshark para analizar tráfico web, JD, GUI, GUI para la parte de Java, Volatility y también Python. En coding, estos desafíos como una programación competitiva se podían hacer pues, como en lenguajes como Python o C++. No era como algo exclusivo de un lenguaje. En hacking móvil, principalmente cualquier herramienta que permitiera de compilar Flutter, y no sin solamente el browser, porque era eh, visualizar toda la información y empezar a hacer todas las conexiones.
En Full Pound, muchas herramientas, pero principalmente Nmap o Rootscan, eh, Bloodhound o Sharhound para ver todo el directorio activo, toda la red, Hashcat para craquear contraseñas, o en su defecto otra, Certify para hacer ataques de certificados, NetExec para mm, todas las conexiones o probar usuarios, este tipo de cosas, Chisel Origolo ONG para toda la parte de pivoting y Responder para ciertos ataques. En blockchain, principalmente Python, con librerías para blockchain como Web3, CAS y también Netcat, pues para reverse shells. En hardware se utilizó Wireshark para tráfico red, pues para análisis de tráfico. Python con librerías para los diferentes protocolos que se utilizaban industrialmente y Jira. En cloud está Nmap, está Core o Bursuite, cualquier cosa que se permite interactuar con web. Está AWS Core, que también es otra que lo permite. JQ para analizar como todos los JSON, que no era realmente como fundamental, pero pues, se podía usar para que fuera más fácil. AWS CLI y finalmente algo para interactuar externamente como Webhook o el colaborador de Word. En ICS, que era, pues también está la parte de Wireshark, está Python con librerías. En Machine Learning tenemos Python con librerías como NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, TensorFlow y Pandas. Saber manipular estos datos para poder resolver los retos. Tenía solamente el browser, Chrome o lo que fuera. En Secure Coding, el browser, obligatorio, pues, y Bursuit para probar las vulnerabilidades, explotarlas primeros para poder después poderlas resolver. Un editor de texto si se quería probar en local y pues tener un lenguaje de programación instalado relacionado con el reto, por ejemplo Golang, Node.js o Java. Y finalmente tenemos esto que son como aquellas plataformas que recopilamos que pueden ser de utilidad para estudiar y prepararse en todas estas áreas de CTF o de competencia para futuros CTFs. En web, las mejores son Paul Swigger Academy y AppSec University. Acá lo contrasto también con Secure Coding, que tiene un poco de relación. Está Pentester Lab, pero ya enfocado más en analizar el código. Análisis de código fuente, también relacionado con web, pero como particular la categoría. En Pound tenemos Rob Emporium, Red2System, Pound College, en CryptoHack principalmente, pero también CryptoPulse, Reversing, páginas como CrapsMe One, Forense Cyberdefenders.org. En coding tenemos HackerRank, porque esto es programación competitiva o Codeforces. En Hacking Móvil tenemos Mobile Hacking Lab y 8ksec.io. En OSINT tenemos Limitless OSINT. Y en Full Pound están pues los laboratorios o sea, las máquinas de Hack the Box. O también, por ejemplo, Boonlab. Eh, en blockchain tenemos Eternaut y Capture the Ether. En hardware tenemos, por ejemplo, Nanto Tetris o Microcorruption. En cloud tenemos FLAWS.cloud o PoundLabs.io o CIVR. En ICS, retos de Hack the Ox. En Machine Learning, pues Kaggle, de alguna forma, para pues estudiar y trabajar con los modelos para saber utilizar todas estas librerías. En IA tenemos la que era Gandalf, Immersive Labs y Hackaprompt y lo que ya mencioné, Secure Coding, Pentester Lab. Esto es para áreas concretas, pero plataformas como Hack the Box, como TryHackMe, como PicoCTF, como Over the Wire, tienen retos de varias de estas categorías, entonces también es importante tenerlas en cuenta para preparación de competencias. Acá, finalmente, ¿cuáles fueron esas tres claves de nuestro éxito? ¿Cómo logramos posicionarnos en el top 10 mundial? Tres cosas identificamos fueron dedicación, es decir, todos los 4 días de competencia estar full enfocados en la competencia y nada más. Esto era algo que, por ejemplo, años pasados no ocurrió y esto cambió fundamentalmente el resultado. Colaboración efectiva, es decir, juntos somos capaces de más. Eh, es mejor varias cabezas trabajando juntas siempre que estén coordinadas.
y obviamente la gestión del descanso. El descanso, descansar es tan necesario como enfocarse, como seguir intentando, como seguir trabajando. Es algo que se necesita porque es una competencia de 4 días seguidos, es una competencia en la que es muy exigente y es necesario dejarle a la mente también descansar, también eh, liberarse. Y finalmente, el CTF también es un juego importante disfrutar y competir. Esto facilita las cosas, esto hace que el disfrutarlo hace que todo fluya de una mejor manera y le hace bien a todos. Ahora, módulo final, lecciones aprendidas. Los soft skills claves que identificamos para la competencia fueron el trabajo en equipo, fundamental. Esto realmente se necesitaba sí o sí para los retos difíciles o para los retos en general, porque primero, lo que mencioné, juntos trabajamos mejor, todos tienen áreas de expertise diferentes y todos pueden aportar, en especial porque los retos más desafiantes necesitaban de conocimientos transversales en varias categorías, entonces necesario saber trabajar en equipo, la humildad de poder decir, hey, me siento estancado con este reto, necesito ayuda. O la humildad de decir, yo te ayudo, yo te apoyo, enfrentémoslo juntos. Y finalmente la comunicación constante. La comunicación constante de todo el equipo, estar sincronizados, estar eh, trabajando juntos. ¿Qué volveríamos a hacer igual? Primero, la organización inicial del equipo fue algo que salió súper bien. Eso de asignar categorías principales en base al enfoque de las personas y teniendo en cuenta cuáles son esas áreas que ellos mismos consideran que pueden desempeñar mejor. Excelente. El trabajo en equipo para retos difíciles, necesario, como ya lo mencioné antes. Usar y buscar técnicas para ataques recientes. Esto nos dimos cuenta durante la competencia. Por lo general, cuando, por ejemplo, un CVE era viejo, no era tan reciente, por ahí no era el camino. Lo más, o sea, como regla general, más o menos se tenía que siempre ataques, técnicas, CVEs o lo que fuera, eran muy a la vanguardia, eran muy recientes. Otra cosa, resolver primero lo más resuelto, es decir, no enfocarse tanto en la dificultad de la categoría, sino enfocarse en resolver primero los retos que muchos más equipos habían resuelto. Usar la plataforma de Hack the Box y hacer el seguimiento por Discord del evento, también súper importante. La plataforma de Hack the Box permite como que cada jugador se asigne qué reto está resolviendo y cuál es el estado de resolución con ese reto. Apenas empezó, está en progreso o necesita ayuda. Esto es algo muy útil, puede servir mucho en la competencia, pero solamente si todo el equipo lo usa. Tomar descansos, necesario, fundamental. Contar con jugadores con conocimientos transversales. Esto es una, afortunadamente lo tuvimos. Algunos de nuestros jugadores tenían conocimiento en muchas áreas, entonces podían ser ese punto de apoyo cuando alguien necesitaba ayuda. Entonces, tener jugadores enfocados en categorías, pero también tener jugadores que podían ir a ayudar a otros en varias cosas, era, fue un plus súper bueno. La coordinación remota en Google Meet y Discord, pues esto nos facilitó mucho las cosas porque teníamos una llamada principal en Google Meet, que fueron seguida los 4 días de competencia, siempre estaba activa, todos se metían, todo el equipo se metía ahí y se hablaba de forma general y nos coordinábamos todo y en Discord era cuando alguien necesitaba, por ejemplo, dos personas querían coordinarse para hacer un reto específico de una categoría, iban a Discord, se conectaban solo ellos y se enfocaban en eso. La apertura de tickets a Docs, esto cuando un reto no funcionaba, un reto tenía problemas, la flag no servía o algo por el estilo, sin dudarlo contactar a Docs, eso no tenía pierde. Esto ya es un tema más de logística, la dedicación completa durante los 4 días de competencia, pero sin eso no hubiéramos quedado en el top 10. La logística de comida para domicilios, es decir, eh, el hecho de pedir domicilios en vez de ir a preparar comida y todo esto ahorraba tiempo y todo fluía de una mejor manera. Y pues la presencialidad también es una cuestión de logística, pero vimos que realmente tener todo el equipo ahí unido o la mayor parte del equipo, eh,
daba una mejor sincronía y ayudaba a que los retos que se resolvían juntos funcionaran mejor, se pudieran hacer más fácil, incluso si había algún inconveniente, se resolvía juntos. Entonces, es un plus que si es posible, es muy bueno tenerlo. ¿Qué no volveríamos a hacer? Problemas que tuvimos, por ejemplo, subestimar las categorías inesperadas, es decir, Hack the Box inicialmente en el evento decía qué categorías iban a salir, pero estas no fueron todas las que salieron. Hubo categorías que no se anunciaron, pero igualmente aparecieron en la competencia, que fueron OSINT, Machine Learning, IA y Secure Coding. Esto es algo que puede pasar, es algo inesperado, pero ocurre, entonces es bueno tenerlo en cuenta antes de. La distribución de categorías secundarias no fue algo que nos funcionara bien, es decir todas las categorías en las que una persona iba a resolver, iba a participar, iba a ayudar en la competencia, definir absolutamente todo no era algo bueno, era algo más limitante que productivo. Solamente definir esas principales, pero dejar libertad a cada jugador para que aportara en lo que sentía que podía aportar luego de resolver sus categorías, era algo que funcionó mejor o que podía haber funcionado mejor. Enviar la invitación exclusivamente al equipo de hacking es algo que no volveríamos a hacer porque habían categorías que no involucraban solamente conocimientos de hacking, por ejemplo, coding, que es programación competitiva, o machine learning. Esto puede incluir otras áreas y si una persona, un talento de cualquier otra área de la compañía, eh, siente que puede aportar y se hace responsable y clasifica al equipo, no hay ningún problema en que participe de esta manera, no tiene que ser exclusivo de hacking. Otra cosa es confiar en las dificultades que asignaba Hack the Box. No eran confiables, no lo fueron en esta competencia, por lo general no lo son. Hack the Box puede decir que un reto era easy y el reto tenía tres soluciones. Y el reto que era de la misma categoría y que era de dificultad medium tenía 80 soluciones. Entonces no era confiable. Lo más confiable era cuántas personas o cuántos equipos habían resuelto el reto. Otra cosa es que habían retos que tenían como colisiones en el sentido de Full Pound, esta categoría de infraestructura tenía la característica única de que solamente se podía desplegar un reto de esta categoría al mismo tiempo. Es decir, si otra persona del equipo iniciaba otro reto de Full Pound diferente al que estaba iniciado, cerraba el anterior y todas las personas que lo estaban haciendo perdían el progreso. Entonces era algo que realmente hacía que nos chocáramos como los talones los unos a los otros y también categorías como ICS, Secure Code, IA, hacer un solo reto varias personas si no estaban coordinadas era dificultarse el trabajo los unos a los otros, o sea, realmente chocaba em, el resolverlos al tiempo sin estar coordinados, era mejor una persona dirigir y varios aportar a eso, pero no todos al tiempo. Y finalmente, pues malos horarios para pedir comida, esto es más logístico. Cuando se pedía domicilios en horas que eran como horas pico, horas como más concurrentes, y los domicilios llegaban 4 horas después, pasó, y esto resultaba en muchas horas con hambre, el cerebro trabaja más lento, se estaba cansado, entonces no funcionaba bien. Posibles mejoras. mm, Tener un entrenamiento periódico, es decir, participar como equipo en CTFs periódicamente cada X tiempo es algo que realmente puede mejorar esa clasificación. Esto aplica para cualquiera, todo esto aplica para cualquiera que quiera competir. Enviar la invitación con tiempo, con antelación, es decir, ya desde mucho antes hacer esa clasificación, definir el equipo, cada persona tenga claro las categorías y entrenen y se preparen, súper importante para ganar y para mejorar. Obviamente, cada persona debe entrenar su categoría individualmente, pero es bueno competir por equipo, pero cada uno necesita una dedicación individual y ser autónomo y ser responsable en lo suyo. Tener la invitación abierta y no solo exclusiva al equipo de hacking, sino cualquiera que tenga los conocimientos para cubrir esa área de competencia, es algo que podemos hacer para mejorar.
informar qué retos están intentando, o sea, coordinar como a través de la plataforma de Hackthebox o en todos los canales que estamos usando para decir, estoy realizando este reto y necesito ayuda, no necesito ayuda, voy bien, voy mal, es necesario, lo podemos mejorar. Algo que nos sirve de preparación y que le sirve a cualquiera para preparación para CTFs es estudiar write-ups de otros CTFs anteriores. Estudiar write-ups de CT, por ejemplo, de Business CTF de años pasados. Ver cómo eran las dificultades, cómo eran las categorías, estudiar toda esta parte técnica de cada categoría en particular y cómo se resolvía oficialmente, sirve full como entrenamiento también. No solo resolver, también estudiar soluciones. El hecho de tener fijo dos personas responsables en cada categoría, aunque se repitan categorías, y dos jugadores transversales en todo el equipo, es algo que lleva al éxito. Y finalmente, de ser posible, optimizar la presencialidad, o sea, si se puede un hotel, un Airbnb, que todo el equipo esté junto y de pronto, si es posible, que haya una persona encargada de los domicilios o de las comidas o de lo que sea, esto ayuda a enfocarse solo en la competencia y tener mejores resultados. Espero que les haya gustado y si hay alguna pregunta, entonces Bueno, gracias. Simón, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la presentación. Tenemos varias preguntitas. Porfa, pasa a la diapositiva que sigue. Sí, Mientras hacemos las preguntas, los invito a diligenciar el código QR para que nos den su retroalimentación sobre este meetup y también ahí nos pueden decir qué temas quieren que tratemos en los próximos meetups. Bueno, entonces mientras tanto te voy a leer pues varias preguntas que tenemos acá. La ujú, primera es, ¿qué elementos, como qué top 3 de elementos recomendarías a alguien que quiere participar en un CTF? ok. Mm, top 3 de elementos. Primero que todo, pues escoger una categoría principalmente y dedicarse full a esa categoría. Entender que el CTF es algo de equipos, entonces buscar, si se tiene que competir solo, se compite solo y si se entrena solo, pero buscar conformar un equipo y finalmente competir periódicamente y seguir adelante y seguir adelante y seguir intentando y hacerlo de forma usual. Bueno, muchas gracias. Tú hablaste pues como de que los equipos estaban formados pues como por diferente cantidad de miembros. Entonces, ¿tú crees que si el equipo fuera de 30 participantes, se mejoraría la posición o cuál crees que es el número o el equilibrio perfecto? Ok, aquí es importante mencionar que como analizamos en todo este meetup, los equipos que mejor resultados tuvieron tenían cerca de el máximo de participantes, es decir, cerca de los 30. Otros equipos que quedaron en top 10 tenían alrededor de 15. Entonces, yo diría que es bueno tener por lo menos la mitad de los participantes permitidos, ojalá cerca al máximo permitido de ser posible, pero no es llenar gente por llenar, sino gente o jugadores que realmente estén enfocados en la competencia, que realmente se dediquen a entrenar y que se comprometan con eso. Listo. Y la última pregunta que tenemos por el momento es, ¿cómo crees o cómo va a ser el entrenamiento del equipo el próximo año? ¿Tienes alguna idea? Ok. En ese sentido, digamos, ahí tenemos, y aquí entra la parte de mejoras del otro año, tenemos que entrenar de forma periódica, tenemos acá, incluso voy a un segundo de esta diapositiva, entrenar de forma periódica, participar en competencias como equipo y estar, sea cada 15 días, sea cada mes, conformar el equipo con antelación, así enviar la invitación rápido y una vez que se tenga ese equipo oficial que va a entrenar, hacerlo de forma comprometida, analizar todo el tiempo cuáles son esas fortalezas y esas debilidades de cada uno y seguir trabajando en eso. Eso es lo que se planea hacer. Eso es como algunas de las cosas que tenemos que hacer para el siguiente año, es decir, hacer todo con tiempo y saber que aunque falta para la competencia,
es una competencia mundial, hay que empezar ya. Bueno, Simón, esas eran las preguntas que teníamos por el momento. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por conectarse y por diligenciar la encuesta. Nos vemos en el próximo Pintap de agosto. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Listo. Feliz tarde, hasta luego.